Y minería y sabores tradicionales para este primer fin de semana de junio los encontramos en el Entrego, en el Pozo Sotón, con la Feria de Turismo Minero, y también en Cabranes, en Torazu, con su Festival de la Boroña. Vamos hasta el Pozo Sotón, hay desde películas a marchas por las galerías y también, Max Álvarez, gastronomía en forma de croquetas. Así es, a pesar del pequeño Urpín, el público no ha querido perderse esa marcha popular, esa ruta también de corredores profesionales entre el Museo de la Minería y este Pozo Sotón, ni la oportunidad de probar esa croqueta minera, esa croqueta negra inspirada en las piedras del carbón. 5.500 unidades están preparadas, ya están listas, ya se han repartido hasta el momento unas 3.000 acompañadas de sidra. Y en el Pozo Sotón, en el Entrego, se llena de visitantes este domingo, en el que se clausura la Feria del Turismo Minero e Industrial. Y dando un paseo por esa feria, por Fetumi, encontramos razones para ese turismo minero, Max, muy sabrosas, como las croquetas negras. Sí, sabrosas porque unen la mina y el mar, porque la unen a través de los calamares en su tinta que se han empleado para dar ese aspecto negro que tienen las piedras del carbón de esta cuenca del Nalón, de toda Asturias. Hay que decir también que el público participante, a pesar de la Orpín, de la lluvia que está cayendo en estos momentos, ha participado numeroso público en una marcha popular que discurría esta mañana entre el Museo de la Minería y este Pozo Sotón. Una marcha popular, pero también una carrera de profesionales que en estos momentos están recibiendo sus premios. Aquí en esta feria industrial, en esta feria de turismo industrial, en esta tercera edición ya se ha consolidado, se han repartido hasta ahora 3.000 unidades de estas delicias, de estas croquetas negras, aunque hay listas 5.500. Por la tarde más gastronomía, porque habrá el concurso de pinchos mineros entre los establecimientos hosteleros. Pero ahora, como decimos, todo el mundo aprovecha para disfrutar de este manjar, de esta delicia negra, de esas croquetas acompañadas de sidra. Y conseguimos un guiso con un negro muy intenso. Hicimos una bechamel tradicional y ahí mezclamos los calamares y conseguimos una croqueta negra que se parece mucho a un trozo de carbón, pero más rica, claro, y más blandita, ¿eh?